puedan identificar cuáles son las patologías y dónde se pueden presentar, teniendo en cuenta que ya ustedes pueden por lo menos identificar qué significa cada onda y una alteración de estas, qué parte del corazón podría estar afectando. ¿Listo? Entonces aquí teniendo claro que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, es decir, del sistema de conducción, que el cual, al verse afectado, vamos a poder identificar si hay una patología a nivel eléctrico. Ya está grabando, Mariño. Entonces aquí tenemos el ejemplo claro de lo que es el electrocardiograma. Vamos a contar con un papel electrocardiográfico que va a ser milimetrado, El problema es que no... que es el que estamos viendo acá. Van a ser pequeños cuadritos de 1 milímetro, los cuales 5 de ellos me van a formar un cuadro grande. Esto va a ser bastante importante para poder identificar las ondas electrocardiográficas y poder determinar si hay una que es más grande que otra, si una es más grande de lo normal, etc. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer al momento de recibir un electrocardiograma? Deben estar seguros de la velocidad y del tamaño. ¿Listo? Porque eso se puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienden a colocar electrocardiogramas con mayor voltaje y ya el voltaje no va a ser de 10, sino que va a ser de 20, puede ser después de 40, puede ser de 50, y eso le va a dar ondas más grandes y ustedes van a creer que está patológico. Me compré los guayos. Entonces, este va a ser en sentido horizontal y de esta manera vamos a medir el tiempo, es decir, de izquierda a derecha. Y es muy importante tener claro que va a tener una velocidad de 25 milímetros por segundo y que cada cuadro grande me va a representar 0.2 segundos. ¿Listo? Esto va a ser muy importante, sobre todo para el momento de medir la frecuencia cardíaca, que ya ustedes tienen una leve orientación acerca de eso. Y cada pequeño cuadro me va a medir 0.04. En sentido vertical medimos lo que es el voltaje de cada onda, es decir, tenemos que ver cuánto va a ser de alto cada onda. Para nosotros saber que el electrocardiograma está normal, tenemos que medir al menos 10 milímetros. ¿Listo? Es decir, 2 cuadritos grandes, para saber que el voltaje de ese electrocardiograma está siendo tomado en una buena medida. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a tener entonces lo que son los segmentos, las ondas, y cada uno de estos, el significado va a ser bastante fácil. Primero vamos a leer lo que dice: la despolarización y repolarización tanto de aurículas como de ventrículos son las que producen las ondas, intervalos, uniones y segmentos que aparecen en un EKG. Las letras mayúsculas QRS indican ondas de gran tamaño, de más de 5 milímetros, y las minúsculas, que son la QRS, son ondas menores de 5 milímetros. Entonces aquí vamos a tener bastante claro las medidas y los diferentes segmentos y trayectos que va a presentar un electrocardiograma. Inicialmente tenemos entonces la primera onda, que va a ser la onda P. Esta onda P va a tener ciertas medidas que vamos a ir profundizando en cada una de ellas. ¿Y la onda P qué me va a significar? Exactamente, despolarización auricular. Quiere decir que cuando hay una alteración a nivel de la onda P, algo está pasando en mis aurículas. ¿Listo? Tenemos después la onda QRS, el complejo QRS. Este complejo QRS me va a significar entonces la despolarización ventricular. Es muy interesante porque después de la onda QRS vamos a tener entonces una onda T. La onda T me significa repolarización ventricular. Después de una despolarización hay una repolarización. Pero entonces tenemos despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. ¿Dónde está la repolarización auricular entonces? No se ve, se ve opacada por la ventrícula. Se pierde por el QRS, entonces no lo vamos a ver en gran medida porque la despolarización ventricular es muy fuerte. Entonces me tapa lo que va a ser la repolarización auricular. Vamos a tener unos segmentos que son muy importantes porque me van a medir a mí los trayectos por los cuales está pasando esa electricidad. Tenemos el segmento PR.
es decir, es el segmento que me está midiendo el paso de esa electricidad desde las aurículas hasta los ventrículos. Y tenemos el segmento ST, que es un segmento que me mide a mí desde la despolarización hasta la repolarización. Tenemos otros segmentos como es el segmento QT o intervalo QT, tenemos el punto J, y cada uno de estos va a ser importante porque, por ejemplo, nosotros tendemos a dividir los infartos basados en ondas como estas. Por ejemplo, tenemos un infarto con elevación del ST, tenemos un infarto con infradesnivel del ST, o tenemos un infarto sin nada de eso. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a aprender lo que es cada uno de estos trayectos, intervalos y segmentos que me van a permitir a mí ir conociendo e ir sabiendo para orientarme en cada patología. ¿Listo? Entonces, vamos inicialmente, la onda P, que es sencilla y fácil, como hablamos primordialmente, la tenemos acá, esta que está aquí. La onda P va a ser entonces la despolarización auricular. Aquí estamos hablando entonces de una onda de repolarización auricular que se tiende a dar pocas veces en el segmento, en el complejo QRS, que es una flexión que es producida al final de la onda P, que me habla a mí de una repolarización auricular, que esta no se suele ver porque normalmente es tapada por el complejo QRS. Aquí vamos a tener el complejo QRS, que primordialmente tenemos que saber que es la despolarización ventricular. Quiere decir que si tenemos una alteración, que si es muy grande, que si es muy chiquito, que si es muy largo, ¿Qué metiste hoy? en este complejo vamos a presentar entonces una alteración que a nivel de los ventrículos. Entonces, primeramente tenemos que saber que me va a medir de 1.5 a 2.5 cuadritos, es decir, de 0.06 segundos a 0.1 segundos. La onda Q, que es la primera onda negativa, que es esta que tenemos acá, es la primera onda que aparece antes de la onda R, que es la primera onda positiva. Estas ondas me van a ayudar a orientarme posteriormente al momento del cálculo del eje cardíaco. Entonces, esta onda Q no siempre va a aparecer, aparece de vez en cuando. También tenemos una onda S, que es la segunda onda negativa, que me va a aparecer después de la onda R. Y a veces, en ciertos aspectos, me tiende a aparecer otra R, que a veces le vamos a llamar R'. ¿Listo? Pero eso es en casos específicos. ¿Listo? El complejo QS es el complejo totalmente negativo, es decir, la unión de la Q con la S, y esto lo podemos ver en ciertas patologías que les iré comentando a lo largo de que vayamos especificando ciertas cositas. Es importante poder tener en cuenta que estas ondas QRS, entre más grande sea el complejo, podemos empezar a pensar que de pronto la electricidad está pasando un poco más lento. Si está pasando un poco más lento, me quiere decir a mí que de pronto hay un bloqueo a nivel de estos segmentos. ¿Y cómo sé yo que está pasando un poco más lento? Porque me toca aprender cuánto dura. Entonces, si yo no sé que mide de 1.5 a 2.5 cuadritos y me encuentro con un complejo QRS de 4 cuadros, yo en mi mente, a mí no se me va a ocurrir en ningún momento que de pronto hay algo patológico ahí. Y viceversa. Si encontramos un complejo QRS muy positivo, es decir, con una onda R muy alta en una derivada que no es correcta, me puede presentar a mí a pensar de que hay algo patológico ahí. Ahora mismo estamos hablando de qué significa cada ondita para más tarde empezar a hablar de los cálculos y las cosas más importantes del electro. Entonces ya sabemos primordialmente que ustedes reciben el electro y lo primero que hacen es verificar si está bien tomado. ¿Cómo lo hacen? Tienen que saber si tienen velocidad de 25 milímetros y un voltaje de 1 milivoltio, que es de 10 milímetros. Por último, tenemos la onda la onda T. La onda T me habla a mí de la repolarización de los ventrículos. Es decir, ya ocurrió esa entrada de sodio a nivel del impulso eléctrico y ya se está volviendo otra vez negativa
esa parte interna de la célula. En este caso sería la repolarización. Y tenemos una onda Q que me aparece un poquito después. Vamos a ver si la coloqué ahí. Bueno, no me aparece. Acá la tenemos. Esta de aquí, que tiende a aparecer muy poco, no es que aparezca todo el tiempo, pero aparece poco. Y en esta onda S, pues no se sabe con certeza, qué significa. Se puede pensar que de pronto puede ser parte de las fibras de Purkinje y en su estado eléctrico, pero todavía no se logra saber con exactitud qué es lo que ocurre ahí. Aquí podemos ver claramente las diferentes ondas que llevamos. Onda P, segmento PR, onda Q, onda R, onda S, complejo QRS, onda T, segmento ST, también tenemos el intervalo QT, que ya hablaremos más tarde. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el primer intervalo, que es muy importante y que de hecho les pregunté el día de ayer, el intervalo PR. Este intervalo me ayuda a mí a saber el trayecto que hay desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo ventricular, porque recordemos que una vez tenemos un nodo sinusal que está funcionando, vamos a tener un ritmo sinusal, es decir, que vamos a encontrar una onda P en ese electrocardiograma. En este caso lo tenemos aquí. Si nosotros queremos saber si de pronto hay alguna patología, como por ejemplo el día de ayer, un bloqueo en el trayecto que va del nodo sinusal hacia la despolarización de los ventrículos, necesitamos saber cuánto dura ese intervalo que lo estamos teniendo acá, que va de 0.12 a 0.20 segundos. ¿Qué me quiere decir? De 3 a 5 cuadritos. Es decir, que si yo tengo un cuadrito de más, ese intervalo PR está siendo alterado y la electricidad está pasando más lento por esas ramificaciones del sistema de conducción. Es decir, puede haber un bloqueo. Se relaciona con la frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia, a menor intervalo PR, y mide el tiempo de conducción auriculoventricular. Vamos entonces con el intervalo QRS, que es parte del complejo, que este va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S y nos mide el tiempo de polarización, que aquí es lo que hablábamos cuando hablábamos del complejo QRS, que podríamos hablar entonces de bloqueo de rama, es decir, en la electricidad está yendo un poco más lenta. Entonces tengo un complejo QRS mucho más grande de lo normal, 6 cuadritos supongamos. Entonces ya yo sé que ahí de pronto la electricidad está pasando más lento, es decir, hay un bloqueo y necesito saber qué es, qué tipo de bloqueo, rama izquierda, rama derecha, etcétera. Eso ya cuando vean la parte patológica lo van a tener claro. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? Aprenderse entonces el tiempo que va a medir el QRS, el segmento PR, la onda P, los complejos QRS, etcétera. ¿Listo? Acá tenemos entonces algo que se le llama tiempo de activación ventricular, que es algo bastante interesante, que es el tiempo que necesita el impulso para atravesar hacia el ventrículo. ¿Qué es lo que les quiero mostrar aquí como tal? Que la despolarización va a ir de endocardio a epicardio. ¿Listo? Esto es muy importante porque va un poquito relacionado con el daño transmural que va a recibir un corazón cuando hay un infarto, porque de esta manera, si nosotros necesitamos hacer una despolarización y supongamos que tenemos un infarto a nivel endocárdico, no va a haber una contracción adecuada porque quien primero genera la despolarización va a ser el endocardio. Entonces, si el endocardio está dañado por una isquemia, no vamos a tener la posibilidad de hacer una contracción adecuada a nivel de las células de ese miocardio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va la despolarización? Endocardio a epicardio y
dependiendo de si tenemos un daño ya sea a nivel epicárdico o a nivel endocárdico, podemos presentar con más facilidad infartos transmurales. ¿Listo? ¿Qué es un infarto transmural? Que es un infarto que atraviesa toda la pared del corazón y me puede llevar hasta un derrame pleural, un derrame pericárdico con hemopericardio y me va a presentar a mí hasta la muerte. Pero los infartos transmurales son bastante mortales y bastante fuertes de manejar. Ahora, tenemos acá el intervalo QT. El intervalo QT es bastante importante y normalmente se tiende a hacer lo que es el intervalo QT corregido, que es por medio de esta fórmula que tenemos acá. ¿Listo? El intervalo QT equivale aproximadamente el promedio que hay de periodo de refracción en el corazón a nivel ventricular, desde el comienzo de la onda QRS hasta la parte de la onda T. ¿Listo? Entonces todo este segmento puede verse alterado por diferentes alteraciones a nivel del sodio, del potasio, el cloro, y es por eso que es importante que primero aprendiera lo que era el impulso eléctrico y su generación, porque múltiples de estos daños, por ejemplo, que tengamos un aumento del nivel de potasio. Recordemos que el potasio hace parte de la generación del impulso eléctrico. Lo mismo me sucede con el sodio. Y también tenemos que saber que nosotros utilizamos medicamentos que atacan directamente las bombas de sodio, potasio y calcio. Por ejemplo, tenemos medicamentos calcioantagonistas, como es el amlodipino. Tenemos también medicamentos que son inhibidores de los canales de sodio, como es la lidocaína. Y así sucesivamente vamos teniendo diferentes medicamentos que me ayudan a mí a intervenir a los pacientes, pero tenemos que saber que si de pronto una persona tiene bajo el potasio porque empezó a vomitar, empezó a tener diarrea, y tú vas a decir, no, pues si solo tiene diarrea no pasa nada. Sí pasa, porque si se le llega a bajar el potasio, puede presentar una arritmia cardíaca porque se le alteró el QT y esa arritmia cardíaca puede terminar siendo mortal. ¿Listo? Entonces acá tenemos una aborda entonces desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T, me mide la despolarización y la repolarización y varía con la frecuencia cardíaca. El QT debe ser menor a la mitad del intervalo RR. Tenemos que un QT corregido va a ser de 42 segundos y un QT corregido en mujeres va a ser de 43 segundos. No puede ser superior a 2 cuadros grandes. Entonces aquí tenemos las alteraciones que ya hablamos. Ahora, vamos a ver los otros intervalos. Tenemos el intervalo QU, que realmente no es muy utilizado por lo que ya hablamos, porque la onda 1 la vamos a ver frecuentemente. Tenemos el intervalo PP. ¿Por qué me interesaría a mí el intervalo PP? ¿Qué se les ocurre? Ayer vimos algo relacionado con eso. Hola, papi. ¿Cómo estás, mi amor? Chao. Sin presión. Ya ustedes saben medir la frecuencia cardíaca. ¿Qué miden ustedes en la frecuencia cardíaca? La presión para hipertenso. Pero ¿qué onda lo guía en la frecuencia cardíaca? La R. Entonces no tiene nada que ver si es regular o irregular. La onda P me mide a mí La flor. la contracción auricular. Flores viene Ayer después. tuvimos un ejemplo ¿Dónde? de un flúter auricular. El flúter auricular, yo les pregunté específicamente por lo que hacía que la contracción de las ondas P fuese mayor, pero que las ondas del ventrículo, es decir, el complejo QRS, fuese menor, que era que los canales de sodio tenían un tiempo de inactivación. Entonces, cuando nosotros tenemos un flúter, nosotros necesitamos medir la frecuencia auricular, es decir, la onda PP, por aparte, para saber a qué velocidad está latiendo las aurículas, porque ellas laten por sí solas, mientras que los ventrículos
van a tener también un latido rápido, pero va a ser discordante con la contracción auricular, que es lo que podemos ver en taquiarritmias. Y tenemos el intervalo RR, que también me sirve a mí para poder medir las frecuencias cardíacas a nivel de lo que Entrenar, son papi. ritmos regulares e irregulares. Entonces, tenemos aquí lo que son los diferentes segmentos que ya hemos hablado, el segmento PR, tenemos Hay que ganar lo alto este. tenemos acá el segmento TP, que recordemos que estos segmentos son muy importantes porque van a tender a ser isoeléctricos. Estos segmentos isoeléctricos, cuando presentan una alteración, dependiendo del tipo de alteración que tenga, por ejemplo el punto J que tenemos acá, muchas veces hablamos de infartos cuando tenemos un punto J que se eleva o un punto J que se tiende a ir hacia abajo, es decir, un infradesnivel. ¿Listo? Entonces, el electrocardiógrafo va a contar con diferentes cosas, entre eso vamos a tener electrodos, vamos a tener también el sistema de registro, que es el sistema que va a ir llevando el papel milimetrado y va a recibir los impulsos eléctricos del corazón para poderlos registrar en el papel milimetrado. Esto lo va a calcular en cierto tiempo, donde vamos a medir el voltaje, vamos a tener diferentes calibraciones, que fue lo primero que hablamos. Ustedes tienen que ver que siempre esté a 25 y que esté a 10 milímetros. Es importante para así no tener un registro de, por ejemplo, una hipertrofia cardíaca, que ustedes lo pueden medir, pero resulta y pasa que ven que la calibración estaba mala y ustedes no se dieron cuenta. Entonces aquí tenemos lo que es lo normal. Vamos a tener entonces unas derivadas del plano frontal y unas derivadas del plano horizontal. Entonces vamos a tener en total 12 derivadas. ¿Listo? Entonces tenemos las derivadas que vamos a tener a nivel horizontal, que son estas de acá, que serían, ¿cuáles? Las pericordiales. Las precordiales. ¿Cuáles son las precordiales? B1 a B6. Y tenemos las del plano frontal, que son estas de acá. Tenemos un electrodo que es un polo a tierra y tenemos otro electrodo que va conectado. ¿Y quién sabe cuáles son? Las frontales. ABF, ABR y ABL. Correcto. Recordemos. Vamos a hacerlo acá enseguida para mostrárselos. Tenemos entonces que va a marcar los electrodos de los túbulos suminíferos. Una mierda marca, maricón. Entonces, primeramente tenemos las tres monopolares, que va a ser ABR, ABF y ABL. Es sencillo de aprender. ABR de right, que va hacia la mano derecha, ABL de left, que va a la mano izquierda, y ABF de foot, va hacia los pies. Por eso tenemos unos electrodos en cada brazo y en los pies. ¿Listo? Tenemos las precordiales, que vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6, en ese mismo orden. ¿Listo? Son 6. Me quedan faltando 3. ¿Qué serían? Una en la parte izquierda del esternón, otra en la parte derecha, que son otro unas abajo de variables este, que son otro bipolares. ¿Listo? Ahora explicamos qué significa que sean bipolares. Entonces aquí vamos a tener algo muy importante. Sí, como hago con un gordo. Vamos a ver aquí. Tenemos algo tenemos muy que subir la teta importante, y es que las derivadas bipolares son bipolares porque es la suma y resta Sí, de esto las sí, y el derivadas que va por acá por la línea. Aquí vamos a tener este triángulo muy importante que ustedes tienen que aprender, donde vamos a poder saber de dónde sale entonces de 1, de 2 y de 3. Entonces, D1 va a ser la diferencia entre ABR y ABL. D2 va a ser la diferencia entre ABF y ABR. Y D3 va a ser la diferencia entre ABF y ABL. Entonces va como al contrario a las manillas del reloj. De acá hacia acá. ¿Listo? Ahora ya sabemos de dónde están las bipolares, que son de 1, de 2 y de 3. Las unipolares, que es ABR, ABL y ABF. Y tenemos las que son
precordiales, que son del plano horizontal. ¿Listo? Entonces, inicialmente, vamos a leer las diapositivas que ya explicamos. Tenemos 3 bipolares, D1, D2, D3, 3 monopolares, ABR, ABF, ABL, y los electrodos que vamos a colocar en brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, y vamos a tener una que me va a funcionar como si fuese un polo a tierra. Tenemos las derivadas monopolares, que son las derivadas ABR, ABF y ABL, que el electrocardiógrafo va a aumentar la amplitud de su voltaje en un 50%, y así permitiéndome obtener las derivadas. La derivación ABR tiene un electrodo positivo colocado en el brazo derecho, el ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda. Esto es importante porque este plano me está permitiendo a mí saber hacia dónde va la electricidad del corazón. ¿Listo? Este plano, este eje, primero tenemos que tener claro que para poder nosotros saber hacia dónde va la electricidad del corazón, que es lo que vamos a hablar cuando estemos hablando de eje cardíaco, tenemos que saber que hay un sistema hexagesimal o hexaxial que tenemos acá, que me permite a mí registrar en un plano cartesiano hacia dónde va la electricidad de cada derivada. Tenemos unas derivadas, por ejemplo aquí tenemos D1, la estamos dibujando, aquí tenemos D2, y aquí tenemos D3, y lo mismo me va a pasar con las derivadas que son unipolares. Tenemos ABR, tenemos ABL y tenemos ABF. Y estas derivadas, todas en ese plano cartesiano, van a tener un valor. Vamos de 0, más 30, más 60, más 90, más 120, más 150, más 0, 180. Y subiendo lo mismo, menos 150, menos 120, menos 90, menos 60 y menos 30. ¿Por qué es importante saber esto? Porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a calcular el eje cardíaco. El eje cardíaco es primordial, porque el eje cardíaco me dice a mí hacia dónde está corriendo la electricidad del corazón. ¿Qué es lo normal? Que la electricidad del corazón esté corriendo de manera de derecha a izquierda, es decir, de acá para acá, de arriba hacia abajo y de lo posterior hacia lo anterior. Es decir, que ella me va como diagonal, más o menos parecido a ABR. ¿Y cuál es el rango normal de este eje cardíaco? Va a ser entre menos 30 y más 120. Entonces, si tenemos un eje cardíaco que va a ser diferente, vamos a tener una alteración que iremos obteniendo poco a poco. Aquí hablamos también de las bipolares, que va a ser la diferencia entre ABL, ABM, ABL y ABF, y así sucesivamente, donde nos van a dar las bipolares, que son D1, D2 y D3, que es este triángulo. ¿Listo? Ahora, tenemos las derivadas precordiales. Las derivadas precordiales deben saber cómo va a ir el electrocardiograma puesto. Entonces tenemos que vamos a tener una de B1, que es en la línea paraesternal derecha, en el cuarto espacio intercostal, e inmediatamente enfrente de ella colocamos B2. B2, luego colocamos a nivel B4, a nivel medio clavicular izquierdo, en el quinto espacio intercostal, vamos a colocar B4 y entre B4 y B2 colocamos B3. Luego colocamos en la línea axilar anterior a B5 y en la línea axilar media a B6. ¿Qué son estas B3, B y B4B? Es cuando nosotros necesitamos hacer un electrocardiograma extendido. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos infartos de la cara posterior del corazón, de la cara derecha, porque esto me está registrando más que todo lo que es la función izquierda del corazón, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Claro, me registro un poco de la actividad derecha del corazón, pero no 100% toda. Esto se utiliza en casos muy poco específicos y no es frecuente hacerlo. Aquí tenemos B3R, que va en la misma posición del B3 del otro lado, igual que el B4R, y en la parte posterior tenemos también B7, B8 y B9, que van en la línea axilar posterior, línea escapular posterior y al lado del borde izquierdo de la columna.
Entonces, como les dije inicialmente, esto normalmente me sirve para infartos del lado derecho y infartos posteriores. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le hacen un electrocardiograma a un paciente y no tiene nada, pero tiene toda la sintomatología de un infarto, tiene troponinas positivas, tiene todo lo de un infarto, probablemente el infarto esté siendo ¿dónde? A nivel de cara posterior o parte derecha. Por lo tanto, ustedes no van a poder ver en el electrocardiograma normal una alteración. En cambio, si le agregan estos vectores, van a empezar a ver la parte que es invisible para el electrocardiograma de ver y usted poder identificar si hay un infarto o no. ¿Listo? ¿Qué es lo normal y frecuentemente utilizado en las UCIs? En las UCIs es normal utilizar simplemente una derivada en las cuales me van a estar constantemente mostrando la actividad eléctrica del corazón. No es muy específica, así que eso es para monitoreo frecuente nada más, a ver si de pronto hay una arritmia, si hay una taquicardia, si hay una fibrilación ventricular, etc. Acá tenemos entonces lo normal, tenemos entonces que el nodo sinoauricular me va a pasar a mí la electricidad a la aurícula derecha por medio de ¿quién? ¿Quién sabe? ¿Ah? El haz de Bachmann, correcto. El haz de Bachmann me lleva la electricidad a la aurícula derecha y me lleva a mí la electricidad inmediatamente continua a la aurícula izquierda por continuidad. Y luego esa electricidad por los haces internodales me va a pasar a mí la electricidad del nodo auriculoventricular, así tal cual está acá. ¿Listo? Esta despolarización auricular se va a producir de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, que es lo que mencioné ahorita cuando estábamos hablando de la electricidad del corazón. Este va a generar un vector resultante con la misma dirección, por lo que la onda P suele ser positiva en D1, D2, ABF y negativa en ABR. Puede ser positiva o negativa en D3, ABL, dependiendo del eje medio de la onda P en el plano frontal. Repolarización auricular es de escaso significado y suele ocurrir a la vez que activación ventricular. ¿Por qué me interesa a mí esto? Entonces, primeramente yo les dije que ustedes lo primero que tienen que hacer cuando reciben un electro es verificar entonces la velocidad y el voltaje. Inmediatamente reciben eso para saber si el voltaje y la electricidad está bien, que el mismo electrocardiograma te da una onda que es cuadrada para que tú sepas a qué voltaje y a qué velocidad va, que debe ser a 25 y 10, algunas veces 20. Ustedes tienen que ver entonces la onda P. Tú me dirás, pero ¿cómo voy a aprender yo todo ese montón de variables de la onda P? Que las tienes que aprender porque la onda P te va a guiar a ti también a saber si el electrocardiograma está bien tomado. ¿Qué es lo que vas a mirar inmediatamente después de verificar si está bien tomado el electrocardiograma en voltaje y en velocidad? Te vas a ABR, que es este que está acá, y en ABR la onda P siempre es negativa. Si la onda P es positiva, es porque está mal tomado el electrocardiograma o el paciente tiene una dextrocardia, una de dos, que es lo más probable que esté mal tomado, porque dextrocardia es muy poco frecuente. Entonces, también podemos tener la posibilidad de que sea frecuentemente en B1 que la onda P sea negativa. Ocurre porque es una variable que puede ocurrir frecuentemente y no pasa nada. Si tengo la onda P negativa en B1 o B2, no es que sea algo que me esté sugiriendo a mí que hay una patología inmediatamente, no, porque puede ser algo normal, es un hallazgo normal. Entonces, aquí vemos las diferentes variables B2, B3, B4, B5, B6, donde estamos viendo que todas esas ondas P siempre van a ser positivas ahí. Y si presentamos de pronto alguna anomalía, ya ahí sí tengo que empezar a pensar si hay una patología, si hay algún daño. ¿Listo? O si está mal tomado. Una de dos. Entonces, ¿dónde está negativa la onda P? ABR siempre. Y a veces puede estar en P1 y P2. ¿Listo? Que es importante también saberme el sistema de conducción, que ya lo hemos hablado 1000 veces. Nodo auricular, haz de Bachmann, por continuidad en la aurícula derecha,
luego los haces interrolares al nodo aurículo-ventricular y luego hacia el haz de His, izquierdo y derecho. Ahora vamos a tener también una despolarización del tabique. Entonces, ¿por qué es importante esto? Aquí estamos hablando de las ondas que se van a dar a nivel del complejo QRS. Entonces, ¿cómo se va a dar el complejo QRS? Por tres variables. Tenemos una despolarización del tabique, tenemos una despolarización anteroseptal y tenemos una despolarización ventricular completa. Es decir, que esto va a ir bajando poco a poco. Por ejemplo, miren aquí. Miren B4. Aquí ya estamos iniciando lo que es el complejo QRS. Lo podemos ver un poco negativo. ¿Listo? En B3 y B2 podemos verlo un poco positivo. ¿Listo? Entonces, esta es la parte inicial del complejo QRS. ¿Y quién me lo va a dar? La despolarización del tabique. ¿Listo? Este es el primer vector occipital formado de dos vectores, que es la despolarización del tabique y la región anterociptal. ¿Qué es lo que me importa a mí? Saber que el complejo QRS me viene de tres factores, que es la despolarización del tabique, la parte anterociptal y la despolarización ventricular. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la despolarización ventricular, aparece de tres vectores. En último lugar se da la despolarización de la porción basal de ambos ventrículos, que constituye los últimos 0.06 y 0.01 segundos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de la parte más importante, que sería la despolarización, que vamos a ver a lo largo de los diferentes vectores. Aquí tenemos también la onda T, que me va a hablar a mí de la repolarización ventricular, que es un vector que se va a producir primeramente con un segmento ST isoeléctrico y una onda T cuyo vector medio normalmente va a permitirme a mí una flexión positiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a leer ustedes el electrocardiograma? Está de esta manera, es un poco complicada, que primero van a leer lo que es la frecuencia cardíaca, luego van a ver cuál es el ritmo cardíaco, luego van a ver la morfología de la onda P, luego van a ver el intervalo PR, luego el complejo QRS, y en este complejo QRS van a ver todo esto: anchura, voltaje, morfología, la progresión de la onda R y el eje cardíaco. Y por último van a ver la repolarización, que son el segmento ST de la onda T y el intervalo QT. Ahora, como sé que puede ser un poco difícil aprendérselo así, que es lo ideal que deben aprendérselo así, también les traje otra que es fácil, que es FRE triple I. FRE, F de frecuencia cardíaca, R de ritmo, E de eje, H de hipertrofias, y la triple I va a ser isquemia, infarto o intervalos. ¿Listo? Entonces ya ahí va dependiendo de cada uno de cómo quiera aprendérselo, pero cada vez que reciban un electro ustedes tienen que hacerlo en un orden esquemático para que no se les pase nada. Es decir, primero tomo mi frecuencia, después tomo mi ritmo, después tomo mi eje, después tomo la hipertrofia, después tomo el infarto, después tomo el intervalo, y medir cada una de las variables que va a haber a lo largo del electrocardiograma. Porque si me pasa una puedo tener yo un problema. Entonces aquí les traigo de dos libros diferentes, la que a ustedes más les guste pueden tomarla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos entonces la frecuencia cardíaca? Facilito, ustedes ya lo saben. Entonces, primeramente tenemos que la frecuencia ventricular regular la podemos dividir en 60 segundos por la distancia que va a haber entre los RR. ¿Listo? Consecutivos. ¿Listo? Entonces el cálculo de frecuencia cardíaca es medir la distancia entre ondas R, es decir, el intervalo RR, y dividir después de 60 segundos, es decir, un minuto. Entonces aquí tenemos varias maneras en las cuales podemos hacer. Tenemos un ejemplo que es 15 cuadros grandes y los cuadros pequeños, y también tenemos los cuadros pequeños y cuadros grandes. Vamos con el primero, que es más fácil. Tenemos el método de 300, que ya se lo saben de memoria, supongo. Sí. Tenemos que vamos a tener las distancias entre RRs, y vamos a calcular que por cada cuadro
grande va a haber cierto número determinado. Tenemos el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a medir entonces sencillamente por cada cuadro grande determinado número que ustedes se deben aprender, que sería 300, 150, 100, 75, 60, 50, y donde caiga SRR va a ser el valor de la frecuencia cardíaca, es decir, que aquí la frecuencia cardíaca va a ser de 60. ¿Listo? Entonces, la frecuencia cardíaca ventricular regular, vamos a medirla por cuadros grandes de separación entre los RR, que van a ser sucesivos y son respectivamente en el mismo orden: 300, 150, 100, 75, 60, 50, etc. Este es un cálculo rápido de la frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos acordarnos que sobre la línea gruesa, para que le resulte más fácil, debemos memorizarlo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros grandes de separación. Tenemos también acá la frecuencia cardíaca, que sería 30 cuadros grandes por 10 cuadros, por la distancia que va a haber, por 10. Entonces vamos a tener la frecuencia cardíaca promedio contando el número de QRS que existen en un periodo de tiempo, ya sea 6 segundos, 10 segundos o 20 segundos, multiplicándolo ya sea por 10, por 20, por 15. En este caso tenemos los 6 segundos o 30 cuadros grandes por 10, porque recordemos, 6 por 10, 60, que es un minuto. Entonces podemos contar la diferencia de QRS que va a haber y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca. Tenemos también el de cuadros el de 1500, que es dividir 1500 por el número de cuadros pequeños que va a haber entre las ondas R. Este se tiende a utilizar más que todo en ritmos irregulares, porque me permite a mí ser más preciso en el ritmo, en la frecuencia cardíaca que está teniendo el electrocardiograma. Entonces tenemos un método que es rápido y sencillo, que es el método de 300, 150, 175. Tenemos el método de 300 entre el número de cuadros grandes y tenemos el método de 1500 entre el número de cuadros chiquitos, que me permite a mí identificarlo más que todo en ritmos irregulares. ¿Listo? Ahora, ¿cómo identificamos el ritmo? Sencillo. Entonces aquí estamos haciendo el FRED, tenemos frecuencia, vamos a ritmo. El ritmo lo vamos a identificar para saber si tenemos un ritmo sinusal o no. Entonces tenemos el ritmo que es con existencia de onda P de morfología normal con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Recordemos que el nodo sinusal es el que manda, el primero de la orquesta, y él late a 60-100. También el nodo auriculoventricular puede latir y mandar cuando el nodo sinusal está dañado, y él va a latir entre 40 y 50. Y las fibras ventriculares me pueden también tomar el mando y latir entre 30 y 40. Entonces es importante también tener en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces el ritmo ventricular me sirve para medir el ritmo y podemos utilizar el método del papel, poniendo un papel a lo largo del EKG y marcando la posición de 3 ondas R consecutivas y así saber si son regulares o irregulares. El ritmo auricular también hace lo mismo con el intervalo PP, en el que hablamos inicialmente. El intervalo PP me sirve a mí para saber la frecuencia cardíaca auricular, el intervalo RR me sirve a mí para la frecuencia cardíaca ventricular. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que son las alteraciones del QR y las taquiarritmias. Entonces podemos tener aquí a nivel irregular una fibrilación auricular y vamos a tener que hacer un ritmo irregular. Y aquí algo interesante es que este ritmo irregular no va a tener onda P, es decir, no va a haber ritmo sinusal. Las frecuencias cardíacas son altísimas. Y esta patología puede ser crónica, es decir, que tú puedes ver a una persona por ahí con esta taquiarritmia
caminando como si no pasara nada. Tenemos también ritmos regulares, donde vamos a tener el flútero auricular, donde también vamos a tener la onda P. No va a existir la onda P. Y esto nos va a diferenciar y nos ayuda a lo que es el QRS, que hablaremos de él ahorita. Entonces, aquí empezamos con lo más importante, que es parte de cómo calcular el eje cardíaco. Entonces, tenemos diferentes maneras de calcular el eje cardíaco. Entonces, el vector cardíaco es el término que se usa para designar a la resultante de la suma de todas las fuerzas electromotrices del ciclo cardíaco. Entonces, vamos a tener claramente aquí varios ejemplos. Primero tenemos que saber si es positivo o es negativo. Entonces, recordemos que vamos a tener ondas en el electrocardiograma, y si tenemos una línea eléctrica, recordemos que esta línea eléctrica es una línea isoeléctrica, pero las ondas va a ser una deflexión o una flexión, es decir, una me va a ser positiva y otra me va a ser negativa. Aquí tenemos un ejemplo claro. La onda en la gráfica C me está dando una onda que es positiva. ¿Por qué? Porque está hacia arriba. ¿Listo? Y nosotros en el electrocardiograma, como es milimetrado, podemos medir la cantidad de cuadritos que cada uno va a tener. Lo mismo me va a pasar con la onda en el cuadro D. Este cuadro D me permite a mí saber si es positiva o es negativa. Como tenemos una deflexión hacia abajo, tenemos que es una onda negativa. Y lo mismo me sucede en las ondas de aquí abajo. En este caso tenemos una onda isobifásica, es decir, es positiva y es negativa. Tenemos una porción positiva y tenemos una porción negativa, que son prácticamente del mismo tamaño, que me permite a mí decir que son de la misma electricidad. ¿Listo? Es decir, que no es positiva ni es negativa. ¿Qué vamos a hacer nosotros para calcular entonces el eje cardíaco? Vamos a aprendernos esta mnemotecnia que es sencilla. Doña Flor y sus tres maridos. Doña Flor. Doña Flor y sus tres maridos me indica a mí que vamos a tener entonces ABF, ABL y ABR. ¿A qué nos hace referencia esto? Que en cada una de estas derivadas me va a dar a mí una perpendicular que la va a atravesar. Entonces, ABF va a ser atravesada por D1. Sencillo, lo vemos acá. Inicialmente les estuve hablando del plano cartesiano que teníamos que hacer. Lo tenemos acá dibujado y nosotros tenemos que aprender a representarlo nosotros mismos. Ustedes tienen que saber dibujarlo. ¿Y cómo lo van a saber dibujar? Sencillo, van a tener entonces a Doña Flor y sus tres maridos e inician con ABF. Yo voy a dibujar D1, D1 siempre es 0. Entonces vamos a dibujar 0 y tenemos D1, pero como su marido va a ser ABF, a ella perpendicularmente la va a atravesar ABF. Es decir, que ABF es más 90. Y por lo contrario, va a ser menos 90. ¿Listo? Entonces tenemos D1 y ABF. Ahora vamos con ABL. Trazamos ABL. Aquí lo pasamos a ABL y perpendicularmente me tiene que traspasar D2. También me va a pasar lo mismo con ABR. ABR va a ser traspasada aquí, la estamos viendo, y ABR me va a traspasar de 3. Aquí tenemos ABR y D3 traspasada por D3, y ABR traspasada por D3. Entonces todas son perpendiculares, pero ustedes tienen que dibujarlas todas para poder empezar a determinar cada uno de estos ejes. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos valores. Entonces, vamos a hacer un recorderis para que quede todo claro. Tenemos entonces una onda P, despolarización auricular. Tenemos el segmento PR, que es el intervalo que me permite a mí saber el paso de la electricidad a través de la aurícula a los ventrículos. Tenemos el complejo QRS, que es despolarización ventricular. Tenemos el complejo QT y segmento ST, que me hablan a mí de lo que es
la despolarización ventricular y repolarización ventricular, el tiempo que se está dando entre ellos. Y la onda T que me habla a mí de la repolarización ventricular. Una alteración en cualquiera de estas ondas me habla de una alteración en el sistema de conducción y anatómico de dicha parte del corazón. Alteración a nivel de las aurículas, que la onda P, supongamos, algo que sucede frecuentemente, entonces, aquí podemos ver un electrocardiograma y un caso clínico que puede ser tranquilamente visto mañana. Tenemos una alteración donde en la onda P. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos una onda P mellada. Esta onda P mellada me está hablando a mí de una alteración a nivel de la despolarización auricular. Quiere decir que hay un daño en las aurículas. Aquí estamos hablando más que todo que hay un daño de la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda se despolariza después que la aurícula derecha, porque el impulso eléctrico es más rápido contiguamente en el nodo auricular que está donde, en la aurícula derecha. Mientras va viajando a la aurícula izquierda, ella se despolariza y me forma la amplitud de la onda P. Esa amplitud de la onda P, si se hace más ancha, me habla a mí de que la despolarización auricular izquierda se está demorando un poco más. En este caso se hizo tan ancha que me alcanzó a mostrar a mí una pequeña bajada de la despolarización, dándome algo que se llama P mellada, que normalmente le llaman P mitral. Esta P mitral la podemos ver en dilatación auricular izquierda. Entonces, la dilatación auricular izquierda me está mostrando a mí, por medio de un electro, ya yo puedo decir, ahí el paciente tiene las aurículas probablemente dilatadas. No lo puedo afirmar 100% porque toca confirmarlo, pero ya tengo yo una idea de lo que está pasando. Pero lo mismo me puede pasar de diferente manera. Entonces, puedo encontrar también una P mucho más alta. Y esa P más alta me habla a mí de que hay una alteración en la aurícula derecha, que está dilatada. Y lo mismo me va a pasar con cada segmento. Tenemos el segmento PR, que ya lo hablamos, me va a hablar de un bloqueo a nivel de nodo auricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS, que si es más ancho, tenemos un bloqueo a nivel de las fibras de las de Higgs. Y lo mismo en la onda T. Ahora, ¿qué es importante saber aquí? Lo importante saber aquí es que el complejo QRS me va a permitir a mí saber cuál va a ser el eje cardíaco. Entonces, primeramente, hay maneras sencillas de hacerlo y maneras difíciles de hacerlo. Entonces, primero nos vamos al ABF. ¿Listo? Este ABF me va a permitir a mí, primeramente, saber cuál va a ser su perpendicular. Entonces, yo voy a ABF y miro si la onda QRS es positiva o es negativa. Para eso hablábamos de si es isobifásica, de si es positiva o si es negativa. Ahora, aquí busquemos ABF y vemos que ABF es negativo. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir a mí? ABF, ¿hacia dónde es negativo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, hacia arriba es negativo ABF. Entonces, me está diciendo a mí que el eje probablemente está en la parte de arriba del plano cartesiano. ¿Listo? Y si vamos a D1, que es la perpendicular de ella, supongamos que vemos que D1 me está dando el 0. ¿Y hacia dónde es el 0? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
Hacia la derecha. ¿Hacia acá o hacia allá? Hacia la derecha. Hacia la izquierda. El 0, que es el positivo de D1, Hacia la es izquierda. hacia la izquierda. Listo. ¿Listo? O sea, hacia la Entonces, izquierda. cuando el eje, es Claro, lo estamos decir, viendo de otra manera. ABF es positiva, ella hacia abajo está apuntando el eje. ¿Listo? Sino que Cuando debes entender es que esa es la negativa, el eje izquierda. está hacia arriba. Debes entender que Y es la izquierda. cuando su perpendicular la miro, si es positiva, está hacia la izquierda, y si es negativa, está hacia la derecha. Entonces, por eso se tienen que aprender los valores. Estamos 0, más Y ahí están los 30, cuadritos más abajo de esos 60, que te más dicen 90, dónde va. más De 3 120, es más para arriba 150, diagonal. más 180, menos 150 y así sucesivamente. Aquí Menos es negativo, 150, abajo positivo, izquierda positiva, menos derecha 120, negativa para el menos dedo. 90, ¿Listo? menos Entonces ya 60, sabemos que el eje menos mínimo 30, está en este lado, en estos tres cero. cuadritos que están señalados. Ujú. Entonces ahora tenemos que seguir buscando dónde está el eje. Porque recordemos, el eje normal, ¿dónde es? Desde menos 30 hasta más 120. O sea, tenemos posibilidad todavía de que esté normal. ¿Listo? Entonces, luego de esto, vemos D2 y 11.000 copas ya, ABL, que es su perpendicular. 11.000 copas ya. Es decir, vamos siguiendo la mnemotecnia de Doña Flor y sus tres maridos. Entonces vamos a ABL, vamos a que se ve acá. Esta ABL. Rápido, 11.000 copas. No, duro. Y vemos que ABL es positiva. Acá tenemos Tocarlo así, ABL. pero pues. Y tenemos también a D2. Que D2 es. Está aquí, no se ve bien. Entonces vamos a tener que Sí, que ahora ambas saltan van a el estar tronco y en los sentido vainas. No positivo. jodas. Ahora saltan el tenemos tronco. que buscar ¿Cómo? Que ahora saltan el tronco. cuáles Los van a estar arbustos, relacionados ¿de dónde entre está el ambos. ¿Listo? Entonces, buscando su relación, Estoy que no voy a la casa vemos de Flor. que al marcar las zonas, ambos me No sé van que a no voy a dar entender nada. que se están relacionando en el mismo sector, es decir, acá. ¿Listo? No puedo estudiar report. Entonces ahí ya tenemos más o menos dónde puede estar el eje. Ahora por último vamos a ver a D3 y ABR. Y midiendo D3 y ABR me va a dar en la misma zona donde los tres van a estar juntos. Esta es la manera entre comillas complicada de medir el Un eje. rato, marica. Donde ustedes quieren Ay, ser que gana. precisos, donde ustedes van a mirar si está más o menos a 15 grados, más o menos a 30 grados, van a ir Sí. midiendo cada uno de los de las derivadas frontales y sus A ver, dice perpendiculares y van a poder saber si el vector, el eje, está bien o está mal. Aquí en este caso está bien porque está a menos 15 y nos estamos salvando. Un chapón. Ahora, hay otra manera de calcular, pero primeramente para que les quede claro, cuando hablamos de D1, hacia la izquierda es positivo, hacia la derecha negativo. Vemos su perpendicular. Lo mismo me sucede con ABF. Espero que no Su digo derivada va a espidia ser esto hoy. positiva hacia abajo Que eso no y sirve para un culo. negativa hacia arriba. Tenemos a D2, su positiva hacia abajo, su negativa hacia arriba. Tenemos a ABL, positiva, negativa. Tenemos también D3 y ABR. Entonces, lo importante es poder identificar cuáles son las perpendiculares de cada una. Ahora, vamos con el primer método sencillo y facilito. Vamos y buscamos la onda eléctrica del complejo electrocardiográfico que sea isoeléctrica. Aquí vamos al ejemplo. Tenemos el complejo QRS de 1, de 2, de 3 y la única isoeléctrica va a ser ABL. Y el eje va a estar en su perpendicular. ¿Cuál va a ser su perpendicular? Va a ser de 2. ¿Listo? Entonces quiere decir que su eje cardíaco va a estar más o menos en más 60. ¿Listo? Entonces es sencillo. Si buscamos simplemente la derivada
isoeléctrica del electrocardiograma de las derivadas frontales, buscamos su perpendicular, es decir, doña Flor y sus tres maridos, y vamos a saber si el eje está normal o está rotado a la izquierda, rotado a la derecha o indeterminado. Si el eje está superior a más 30 y a menos 30, va a ser un eje que está desviado hacia la izquierda, es decir, está para acá. Si tenemos un eje que es mayor a más 120, vamos a tener un eje desviado a la derecha. Esto lo tenemos. Pero eso sí lo entiendo. Acá arriba es menos y abajo es más. Vamos a tener un eje desviado hacia la derecha. Y si tenemos un eje en este lado, es un eje indeterminado. ¿Listo? El vertical es 0. 150. Cuatro cosas en las que me pueden 130, 120. En el eje 90, cardíaco. 60, 30, 0. Más 30, más 60, más 90, más 120, más 150. 3. No, sí, es que es así. Papi, el ABL es menos 30, ABR menos 150. El 1 de B1 es 0. B2 o D2 es 60. Por ahí va. 1, 2, 3, 0, 60 y 120. Papi, me lo voy aprendiendo. Santa María de América. Literalmente es 0. Tenemos un eje 60 cardíaco y entonces, 120. donde vamos a derivar entonces las derivadas D1 del plano frontal, vamos a ver D2, vamos a ver D3. Se acaba más rápido, mide. Se acaba más rápido, mide. ¿Cuáles son sus tres maridos? D1 va con ABF, D2 va con ABL y B3 va con ABR. Entonces ahí tenemos las tres derivadas, ABR, ABL, ABF, cada uno con D1, D2 y D3. Vamos a tener tres posibilidades para que el eje me salga normal o anormal. Tenemos el que me va a salir normal, que es aquí, en esta zona. Tenemos este de acá, esta zona de acá, que va a ser eje desviado a la izquierda. Tenemos la zona de acá, que es eje desviado a la derecha. Y tenemos este de acá, que es el eje perdido o indeterminado. Si nosotros presentamos, por ejemplo, un eje desviado a la izquierda, puedo pensar yo en un bloqueo de rama izquierda o una hipertrofia cardíaca izquierda. Si tenemos un bloqueo de rama derecha, puedo pensar yo en una hipertrofia cardíaca derecha o un bloqueo de rama derecha. También me sirve para determinar si de pronto hay una isquemia o un infarto. Entonces, el eje es muy importante porque a medida que yo vaya sacando el eje, voy determinando si hay algo patológico. ¿Con qué saco yo el eje? Con el complejo QRS. El complejo QRS yo lo voy a medir si es positivo o si es negativo. Pero también lo podemos encontrar isobifásico, es decir, que sea de la misma estatura, es decir, la cantidad de cuadritos que yo voy a contar para arriba van a ser la misma cantidad de cuadritos que yo voy a contar para abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las maneras de yo determinar el eje cardíaco? La difícil que les comenté, que vamos calculando cada derivada, D1, ABF, D2, ABL, D3, ABR. ¿Cuál es la manera sencilla? Solamente vamos a coger una derivada ya. Vamos al electro, buscamos la derivada que sea isobifásica, puede ser ABF, B1, B3, ABR, y la que sea isobifásica le voy a buscar la perpendicular y el eje va a ser esa perpendicular. Es decir, si yo tengo que la derivada isobifásica es D1, entonces el eje ¿cuál sería? Parece que no estás entendiendo. Me perdí. Vamos a retomarlo entonces. Ah, pero yo me perdí hace como media hora.
Robert, tienes un breakcito ahí. Estás desconectando. Se está borrando con un tapabocas mi idea. Voy a dejar el celular y todo para ver si lo cojo. Traten de prestar atención. Tenemos 6 derivadas. Tenemos 6 derivadas, que son las derivadas de los brazos. Ellas me van a dar el eje cardíaco. ¿Qué es el eje cardíaco? ¿Quién sabe qué es el eje cardíaco? El eje cardíaco. El eje cardíaco es un vector que me dice a mí hacia dónde va la electricidad del corazón. ¿Hacia dónde va la electricidad del corazón? Sí, yo se las dije con un montón de palabras, pero facilito, va diagonal, así, ya. ¿Cómo va? Va así. Va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de adentro hacia afuera, es decir, de posterior a anterior. ¿Cómo va? Diagonal. ¿Cómo tiene que ir entonces el eje cardíaco? Si me está midiendo esa electricidad, tiene que ir diagonal, tiene que ir así, como yo estoy aquí, el eje tiene que ir igual como soy yo, diagonal. Eso es lo que estoy calculando yo, que Juancito tenga el eje cardíaco diagonal, como debe ser, porque si lo tiene apuntando en otra dirección, por ejemplo hacia acá, esa electricidad está corriendo extraño, tiene algo ese paciente, tiene algo no está bien. Si de pronto no está así, sino que está mirando hacia abajo, algo tiene ese paciente, porque ¿cómo debe ir la electricidad? Diagonal. ¿Listo? Entonces el eje cardíaco me sirve a mí para determinar la electricidad eléctrica hacia dónde está corriendo. La electricidad del corazón. Electricidad eléctrica. Entonces, ¿cómo calculo yo la electricidad del corazón? Con las 3 variables. Las 3 variables que me determinan son las de las manos y las de los pies. Que tenemos el triángulo que me está determinando a mí el lado izquierdo, ABL, ABR y ABF. Pero recordemos que ellas tienen variables junto con ellas, que es D1, D2 y D3. Entonces, esas 6 derivadas me dan a mí la oportunidad de presentar cuál es el eje cardíaco. Entonces, yo me tengo que aprender de memoria cómo dibujar el eje cardíaco, que es como un plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano y la que va a horizontal, ¿quién es? 1. Correcto. Porque 0. D1 equivale a 0. 0. ¿Quién la va a atravesar? Doña Flor y sus 3 maridos. El 2. ABF. Correcto. Entonces ABF está aquí. Es el 90. Luego seguimos. Pero antes de seguir, vamos a recordar cada grado. Y es sencillo. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te falta para hacer fotos? Plata. Bueno, entonces vamos a tener 2 derivadas más, que son las mismas que tenemos acá que yo les mostré, que son el ABL y ABS de ABR. Miren aquí, miren lo que van junto con el brazo. Aquí tenemos las derivadas. Miren que es como uno está así. ¿Hacia dónde tienes que apuntar entonces? Hacia allá. ¿Listo? Entonces tenemos las derivadas siguientes y las vamos dibujando. ¿Cuál es la manera de yo identificar el lado correcto del eje cardíaco? Utilizando D1 y ABF, sencillo. Si D1 es positivo, ¿hacia dónde está apuntando el eje? Hacia la izquierda. Si es negativo, está apuntando hacia la derecha.
Porque acá estamos viendo sencillamente cómo va. Positivo, negativo. Tenemos ABF, que es lo mismo. Positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Entonces, si yo voy a un electrocardiograma, vamos acá. Preguntas que si uno responde, no. ¿Sí responde? Sí. Sí, en plan. Entonces tenemos este electrocardiograma. Entonces lo que nos importa a nosotros es saber si el eje está normal. Entonces, ¿qué calculamos primero antes de calcular el eje? ¿Qué hacemos? Frecuencia. ¿Ah? Frecuencia, ritmo, eje. Frecuencia, ¿Qué es el electro? Doctora, ¿qué tienes el electro? ¿Qué hacemos primero? frecuencia. En determinar la frecuencia, después el ritmo, después el Y eje. la velocidad. Ajá. ¿Es de cuánto? Segunda. Ok, está normal. ¿Luego qué veo? La frecuencia. No, Si están en 15 y 20. onda P negativa en ABR. Ya sé que la onda P está negativa en ABR, ya sé que está bien tomado el electrocardiograma. Entonces, luego de ver que ya el electrocardiograma está bien tomado, ¿qué hago? Ahí sí. ¿Qué calculo? Calculo. Frecuencia cardíaca. Ahí Frecuencia. hemos dos mnemotecnias. La Frecuencia. más fácil, FRE Fres. triple I. Entonces, frecuencia cardíaca. Vamos a calcular la frecuencia cardíaca de este electro. No, No lo doble. ven bien, pero bueno, vamos. 300, 50, 150, 100, 105, 60. Estamos a 60 latidos por minuto. Está al límite. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, se le está como ardido. Vamos a determinar entonces luego el ritmo. Ahora vemos nuevamente. Ahora el ritmo. ¿Qué vemos para el ritmo? Ya ahí se me jodió. ¿Qué vemos para el ritmo? El ritmo si es regular o irregular. Si es regular, es ese. Primeramente Si es veo regular o irregular. si los RR son regulares o irregulares. Y segundo, veo si hay onda P, que me dice a mí si hay ritmo sinusal o no. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a ver es yo si el electro tiene una onda P. Miren, tenemos onda P, entonces el ritmo es sinusal. Si no hay onda P, entonces no es sinusal, es algún otro ritmo. Pero ahora mismo lo que me interesa saber a mí es si es sinusal o no. Entonces, primero veo si está bien tomado. Voltaje, velocidad y ABR con onda P negativa. Segundo, veo la frecuencia cardíaca con los tres métodos que ya me sé. Método de 1500, método de 300 y el método de escala de los 300, 150, 100, etc. Segundo, voy a ver el ritmo. Veo si el ritmo es sinusal o no. Y tercero, veo si es el eje, FRE. ¿Listo? Por último voy a ver el eje. Entonces, el eje que lo tenemos acá es sencillo. Este se ve un poco más bonito. Pero no veo Entonces, igual. vamos a ver qué derivadas, a dónde me voy a dirigir yo. A ver. ¿No? A ver. A D1 y ABF. Eso. De manera sencilla, voy a D1 y ABF. Entonces, si D1, en este caso, vamos a verlo, positivo, porque el complejo QRS en su mayoría está hacia arriba, es una flexión positiva. Eso quiere decir que el D1 es positivo. ¿Hacia dónde va a estar el eje? Hacia la izquierda, correcto. Acá lo tenemos. Sencillo, eje hacia la izquierda. Y después, ¿quién veo? Porque es superperpendicular. Doña Flor y sus tres maridos. Les voy a superperpendicular y vemos. Ay, sencillo. Tenemos que también es positivo. Entonces, ¿está hacia dónde el eje? Hacia abajo. Entonces, yo por lo menos sé
que está en este rectángulo de aquí. Y ya yo sé que está, por lo menos está bien. Ya no quiero ser preciso, ya yo sé que está bien el eje, no me interesa cuántos grados, porque ya sé que está bien. ¿Listo? Ahora vamos a buscar de otra manera. Tenemos las diferentes maneras de calcular el eje. ¿Quién se la sabe? Les enseñé 3, no les estoy viendo la complicada, les estoy viendo la otra. El eje, ¿cómo era que nos dijo él? ¿Qué recuerdan? La onda bifásica o isobifásica, como quieran llamarla. Entonces aquí, ¿cuál es la onda más isobifásica? No ven nada. Bueno, acá. Tampoco. Tampoco. Terrible. No, no veo. ¿Ah? Pues, pero saqué la imagen de ahí. Supongo que se ve. Pero yo tengo haciendo que hay que ver. ABF. Entonces me Positivo. voy y busco. Primer método, me voy a ABF y a D1. Positivo, positivo. Ya yo sé que está normal. ¿Listo? Ahora me voy. ¿Cuál es la más isobifásica? A ver, ¿y cuál es su perpendicular? B2, entonces también va a estar en el mismo cuadrito. Eso quiere decir que vamos a tener un eje cardíaco normal, sencillo, fácil. Ya tenemos las dos maneras de calcular el eje de manera rápida y sencilla. Vamos a ver si nos muestran otro caso para que les quede 100% claro. Esta página les sirve para que practiquen, hagan todo lo que quieran. ABF. Ese sí, ya se lo. Tenemos entonces No sé qué más va. electrocardiograma. Miramos que esté bien tomado. Bifásico. Calculamos Dopa. 300, 150, 100. Tenemos más o menos Un ahí taquicardia. una taquicardia. Vamos y vemos si hay onda P. Por ejemplo, aquí tenemos una onda Sí, P. claro. Tenemos un ritmo sinusal. Entonces tenemos frecuencia Y cardíaca, angosta. tenemos ritmo. Ya sabemos más o menos cómo está el paciente. ¿Qué nos falta? El eje cardíaco. ¿Cuál será la isobifásica? Vamos a buscarla. La PU2. Parece ABF o D3. Tocaría contar entonces cada cuadrito. Aquí no lo podemos ver bien. Vamos a ver acá. La más isobifásica es esta, D3. Entonces tenemos D3. ¿Quién es su perpendicular? ¿Qué hizo bifásico? ¿Qué significa eso? ABR. Entonces ya yo sé que el eje cardíaco va a estar acá, en el cuadro, que es normal. Entonces ya tengo frecuencia cardíaca, ritmo y eje. Ya tengo prácticamente todo conocido. Ya después me pongo con los detalles. Me pongo a ver la onda P, lo mido el segmento PR, si está largo, mido cuánto tiene de largo el complejo QRS y mido el segmento ST y el complejo y la onda T. Entonces, teniendo ya claro, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos lo de las deflexiones. O sea que tanto es positiva. Aquí tenemos el método que hablamos O sea que van a decir. con ABF y D1, que son positivas, y lo mismo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en este eje? Estos números. Estamos sumando y restando
el positivo con el negativo. Aquí tenemos, por ejemplo, un 1 y vamos para positivo 1, 2, 3 y 4. Este 4 sería en total 4 menos 1 sería 3. La derivada ABF tengo que ir a 3 cuadritos. ¿Listo? Y lo mismo me va a pasar aquí en D1. 1, y acá tenemos 1, 2 y 3. Tendríamos en total 2. Entonces tendríamos que ir aquí al 2 y en total me va a dar un ángulo de 60 grados, que lo podemos hacer fácil y sencillo. ¿Listo? Acá tenemos las derivadas para que les tenga claro la desviación y hacia dónde se va el eje. Tenemos ondas positivas, onda positiva y negativa, onda negativa y positiva, y su significado con cada una que ya se los he dicho. Ahora, la onda P no debe superar los 0.12 segundos o 0.20, es decir, que debe ser al menos de 3 cuadritos. Acá tenemos el segmento PP que me permite a mí saber la frecuencia auricular. ¿Listo? Tenemos el intervalo PR. Y ahora por último, que ya se supone que saben todo, bueno, esto no se los he dicho. Tenemos aquí entonces el segmento ST, que es importante. Vamos a ver primero con la progresión de las ondas R. Las ondas R son muy importantes porque van a tener un patrón específico. ¿Cuál va a ser el patrón específico de las ondas R? Si ustedes nos presentan una onda R de esta manera, quiere decir que es patológico. Las ondas R van a ir en el electrocardiograma va a ir en subida. ¿Listo? Entonces vamos a tener la onda R, la vamos a ver en qué derivadas. Las derivadas horizontales. ¿Cuáles son las derivadas horizontales? Van a ser B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y aquí no estamos hablando de derivadas frontales. ¿Listo? Ya está bien, cambió pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver Ya me dio dolor de de la cabeza. onda R y las derivadas precordiales? Vamos a tener B2, B3. No, pues la otra clase me voy. La otra clase yo me voy. Papi Flores. Duro, profe. La onda R va a tener una progresión específica. La onda R va subiendo poco a poco. Vemos que aquí la onda R es más pequeña, va subiendo poco a poco. Y el valor donde normalmente se puede hacer isoeléctrica, es decir, tanto positiva como negativa del mismo tamaño, va a ser entre B3 y B4. Cuando ocurre esa parte isoeléctrica, vamos viendo que ahora solamente va a ser positiva. Miren que la S va desapareciendo poco a poco. Sí, ajá. La onda S va desapareciendo poco a poco. Y la onda R se va haciendo cada vez más grande. Van invirtiendo su papel. ¿Listo? La onda S se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta desaparecer. Y la onda R de desaparecida va apareciendo. A esto le vamos a llamar progresión de la onda R. ¿Y por qué sucede esto? Tenemos que tener en cuenta la disposición de los electrodos. Entonces la posición de los electrodos es muy importante y aquí es donde vamos a empezar a hablar de lo que se llama el alejarse o acercarse de la energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, tenemos los vectores que la onda R me hace esta progresión porque ella se va alejando la electricidad del electrodo que yo estoy viendo. En este caso, ¿dónde está B1? B1 está acá. ¿Listo? Entonces, B1 está del lado derecho, por lo que la electricidad ya se está yendo. Recordemos que la electricidad del corazón va
va hacia la izquierda. Entonces ella ve la electricidad irse, es decir, que ella se está volviendo negativa, por lo que su onda más predominante va a ser ¿quién? La onda S. ¿Listo? Y la no predominante va a ser la onda R, es decir, que CB1 va siendo más negativo. Cuando pasamos a B2 ya estamos un poquito más cerca del corazón. Entonces vemos cómo se va volviendo cada vez más positiva, pero sigue predominando un poquito el negativo. Luego pasamos a B3 y a medida que pasamos a B4, B5, B6 nos vamos acercando más al corazón, al ventrículo sobre todo izquierdo, es el que más fuerza y electricidad ejerce, y la electricidad se va volviendo cada vez más positiva. Entonces aquí vamos viendo la progresión, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Cuando ocurre una alteración, que de pronto la onda isobifásica, que se supone que tengo que ver en B3 y B4, no es en B3 y B4, sino a nivel de B1 y B2, quiere decir que hay una mala progresión de la onda R. Y quiere decir que puede que haya de pronto una hipertrofia cardíaca derecha. ¿Listo? O lo contrario, se hace un poquito más hacia la izquierda, es decir, hacia B6. Entonces B6 que me queda acá va a estar más isoeléctrica. Entonces me quiere decir a mí que probablemente esté teniendo una alteración de esos niveles eléctricos. Entonces, patrón típico de progresión de las ondas R y S en el plano horizontal. De forma que la onda R aumenta a medida que nos desplazamos desde B1 a B6, mientras la onda S va disminuyendo. Existirá una zona de transición de complejos negativos o positivos, de RS a RS o de QR, pudiéndose registrar complejos isoeléctricos a nivel de B3 y B4. Esto es muy importante para que ustedes sepan las alteraciones que pueden haber a nivel de las precordiales y los diferentes trastornos como son el patrón de hipertrofia cardíaca, que tendemos a ver esta onda R un poco más alta, podemos pensar en una hipertrofia cardíaca derecha, y acá lo mismo puede suceder al revés. ¿Listo? Ahora el segmento ST, lo que hablábamos, el segmento ST me puede a mí dar algo muy importante, que es el punto J, que es el punto donde finaliza y da comienzo la onda T. Normalmente es isoeléctrico, pero podemos tener diferentes alteraciones, que son estas que tenemos acá. Tenemos esta que es convexa, tenemos esta que me pueden a mí referir lo que son infartos, que es cuando hablábamos de infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST, que es algo que estamos hablando constantemente a nivel patológico. También tenemos ondas T que pueden ser picudas o ondas T que pueden ser invertidas, que me hablan a mí también de infarto. Entonces, recordemos que la onda T tiende a ser una onda que me representa a mí la repolarización ventricular. Normalmente es positiva, y cuando es picuda y alta me puede hablar a mí de alteraciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Ya sabemos qué es lo normal. Se supone que ustedes deben identificar qué es lo anormal. Pero en electro, cada una de estas derivadas, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, va a representar una parte del corazón. B1 y B2, ¿qué puede representar? ¿Qué saben ustedes? ¿No se les ocurre? La onda Entonces, B1 y B2, B3 y B4 y B5 y B6 me van a representar a mí cara anterior, cara medial, cara lateral, y tenemos también cara posterior y cara lateral alta. Entonces aquí las tengo separaditas, donde me van a poder identificar de manera fácil cuáles son las caras del corazón. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que si yo tengo una alteración en el segmento ST, que ya les he dicho varias veces que eso normalmente habla de infarto, lesión específicamente, tengo una lesión en la cara septal del corazón. Por ejemplo, si tengo un ST en B3 y B4, tengo una lesión en la cara anterior del corazón. Y si yo sé que tengo una lesión, una isquemia a nivel de la cara anterior del corazón, es decir, tengo un infarto ahí, ¿qué arteria podría estar tapada? Coronario descendente anterior. Descendente anterior.
¿Listo? Entonces ya yo tengo un diagnóstico y ya sé qué es lo que voy a hacer. Un cateterismo que me llega a mí a la coronaria izquierda para destapar la descendente anterior, es decir, colocar un stent. Pero si yo tengo de pronto un infarto en una lesión, en D2, D3 y ABF, sé que tengo una lesión en la cara inferior del corazón. Y ahí ya a mí se me va ocurriendo dónde están las lesiones de cada una de ellas. Entonces, estas son las caras. Tenemos esta lateral y esta lateral no son lo mismo. Esta es lateral alta, esta de acá. ¿Listo? D1 y ABL. La lateral baja, alta, y la otra es lateral baja. ¿Viste? ABR no significa nada. Entonces, esto es muy importante para determinar dónde están los diferentes daños en el corazón. Aquí tenemos lo que es la irrigación sanguínea del corazón y podemos recordar, ustedes ya se lo saben, tenemos la coronaria izquierda, coronaria derecha, que me va a dar amigos diferentes. Aquí está la cara posterior, perdón. Acá tenemos la anterior. Entonces, fuerte y claro y conciso, a ver que no pase como con el eje. ¿Qué hace la onda P? ¿A dónde pega? Es de polarización. ¿Qué es la onda P? Despolarización de las aurículas. Despolarización de las aurículas. Quiere decir que si encuentro una alteración ahí, hay un daño en dónde. El nodo sinusal. ¿Cuánto tiene que medir ese segmento P? No sé qué más que él dijo. ¿Cómo? ¿Ah? 0.12 a 0.20. Quiere decir que si está alargado, quiere decir que puedo tener una enfermedad ahí. Lo mismo me pasa con las ondas P. Si está muy alta o si está muy ancha, tengo un trastorno ahí. ¿Qué es el complejo QRS? ¿Qué me representa? El de polarización de los ventrículos. Si está muy ancho, ¿qué pasa? Hay una dificultad en el transporte. Me habla de que probablemente hay un bloqueo. Un bloqueo. Ajá. ¿Para qué me sirve a mí el complejo QRS también? ¿Para calcular qué? El eje cardíaco. El eje cardíaco. Correcto. ¿Cuáles son las derivadas horizontales? B1. B1. Nada. De 1, una vez. Esas son las frontales. Las horizontales son las precordiales. Que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Cuál es la cara anterior del corazón? B3, B3 y B4. ¿Cuál es la cara central? B1, B2. B1, B2. ¿Cuál es la cara inferior? B5, B6 y ABF. D2, D3 y ABF, correcto. Esa. ¿Cuál es la cara lateral alta? B1 y ABL. ¿Cómo calculo el eje cardíaco? El eje, examinando B1 y ABF, que ambos estén positivos. Correcto, tenemos dos métodos rápidos y sencillos. Uno, veo la onda isobifásica y calculo la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de ABR? ABR, B3, correcto. ¿Cuál es la perpendicular de ABF? Correcto. Que sería la mnemotecnia 4.